cuando has amado más de lo que prometiste. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Careaga. En Caput. Buenas tardes a todos, todas y todes para beneplácito del ministro Petri y la ex ministra Acuña, que no les va el lenguaje inclusivo. Estamos otra vez aquí en Ahora y Siempre, en el ciclo 2006, celebrando ya nuestro 10º año consecutivo en Caput. Y es un verdadero gusto reencontrarnos con ustedes en este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Como ya se habrán podido dar cuenta quienes me ven y quienes me oyen, no soy Ana María Careaga ni Anita Fernández, quienes están las dos de licencia, ausentes con aviso y con compromisos extracurriculares. Así que estoy yo, Oscar Estellés, y junto a nuestro operador de cabecera, nuestro querido Martín Loza, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el señor Juan Pablo Pérez. Licenciado en Artes de la Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesor nacional de Bellas Artes del IUNA, Prilidiana Escuela Prilidiano Pueyrredón, docente de Arte Argentino 1. Sale todo el currículum. Sí, no escatimamos. Siglo XIX, Filosofía y Letras de UBA y Arte Contemporáneo en la UNTREF, en la IUNA y en el Instituto de Estudios Secundarios 1 y 2. Coordinador del Departamento de Ideas Visuales del Centro Cultural de la Cooperación, coautor del libro Artes Visuales del Centenario al Bicentenario, Lecturas, Problemas y Discusiones en el Arte Argentino del siglo XX. Bienvenido, Juan Pablo, un gusto tenerte acá en Ahora y Siempre. Gracias, Oscar, por la invitación. Vamos a explicar después la razón de la convocatoria de nuestro invitado de hoy, pero primero vamos a recordarles en este Ahora y Siempre del 3 de junio nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X, Ahora y Siempre OK, todo junto, y por Facebook también todo junto, Ahora y Siempre. Y para recibir el primer noticiero por WhatsApp, Infosiberia, que ya registra más de 75.000 suscriptores, podés recibirlo gratis cada mañana mandando un mensaje al más 54 911 2867 9077. Esta vez lo dije completo y sin equivocarme como el programa anterior. Así que antes que explicar el motivo de la convocatoria, me parece que tenemos que hablar de la marcha, de la cual los dos por lo menos hicimos una intervención lateral. No sé si vos estuviste desde más a tiempo, yo pude pasar un ratito por Plaza Congreso, pero bueno, este 11 aniversario de Ni Una Menos ha convocado a muchísimas personas, mujeres y hombres en todas las plazas del país, no solo en la Plaza Congreso de la ciudad de Buenos Aires, sino también en las principales ciudades del país: Córdoba, Mendoza, Tucumán, Corrientes, Santa Fe, Formosa, Chubut, Rawson, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, San Juan, Ushuaia y Río Grande en Tierra del Fuego y Santiago del Estero, entre las que
podemos mencionar, seguramente hubo convocatoria y movilizaciones en todo el país, habida cuenta de la reciente femicidio de la joven cordobesa Agostina Vega, de 14, y Dulce Candia, de 17, en Misiones. ¿Cuál fue tu impresión, Juan Pablo, de la marcha de la tarde de hoy? Bueno, estuvo un ratito y estuvo bastante colmada, llegaba hasta las 9 de julio, ¿no? Desde el Congreso, creo que hasta mucho más gente que el año pasado, que fueron los 10 años. Sí. Ahí un poco siempre me metía en último tiempo, tiene que ver más con la gráfica, así que un poco ir tratando de registrar las pegatinas, las gráficas, lo que dicen las paredes, los carteles, ¿no? Los grafitis y afiches, así que bueno, estuve ahí un poco detrás de ello, pero es increíble. Yo que trabajo en el Centro Cultural de la Cooperación y muchas veces hacemos hincapié, damos visibilidad a exposiciones, a muestras que tienen que ver con la violencia de género y sobre todo con los femicidios, en general cercano a la fecha del 25 de noviembre y también a veces con el 3 de junio. Y habíamos hecho hace tiempo, en el 2019, una muestra que tenía que ver también con los femicidios, con una artista, Florencia Puoli, y eran 36 horas que asesinaban a una mujer. Y ahora bajó a 31 horas. Ese es el dato duro que iba a comentar, que justamente bajó la cifra de femicidio a 1 cada 31 horas. Y se dan fenómenos absolutamente indeseados, como por ejemplo, qué sé yo, que la ministra de Seguridad se refiere al caso de Agostina y no mencione siquiera la palabra femicidio, ¿no? O sea, hay una suerte desde ciertos sectores del poder y del poder judicial, de invisibilización de este tema, a pesar del esfuerzo que el colectivo feminista lidera año a año. Ya van por la 11ª marcha, ¿no? Sí. Bueno, hay una línea negacionista, ¿no? Que construye sentido a través de sus omisiones. A través exactamente. Pero bueno, cuando yo pasé hace apenas, viniendo a las corridas para llegar a recibir a nuestro invitado, todavía era nutrida la columna que iba desde la 9 hasta Plaza Congreso, o sea, estaba avanzada la desconcentración. Sí, aparte había familias, había pibas muy jóvenes, había ranchadas de pibas, de grupos de secundarios. Sí, es un fenómeno que se vio también en las marchas más recientes, que es un fenómeno que se está dando, que es a mí me parece, ¿no? Es la transversalidad, es decir, hay personas de distintos grupos etarios, de distintos conjuntos sociales, de distintas agrupaciones políticas que se funden si bien cada uno va identificado con su cartel de pertenencia, su espacio político, social, hay una suerte de homogeneización natural del conjunto de la sociedad que sale a manifestarse, me parece, ¿no? Sí, y a la vez ahí como esa transversalidad que mencionás tiene que ver también con lo intergeneracional, ¿no? Digo, hay un trasvasamiento ahí, de repente ves abuelas con madres, nietas, ahí me parece que bueno. Eso quiere decir que impacta fuertemente y hoy más que nunca, ¿no? Sí, además se dan este fenómeno de lo que se trata en los colegios. Vos sabés que el fin de semana pasado, el viernes pasado, fuimos a un acto de señalización de una calle, una esquina en la localidad de Morón. ¿Y qué había sucedido? Un conjunto de chicos de una escuela de sordos y hipoacúsicos de la ciudad de Morón, la escuela Ramón Carrillo, habían trabajado durante todo el año con las figuras de distintos detenidos desaparecidos, maestros del gremio docente. Habían hecho todo un trabajo, habían hecho un mural, habían hecho una serie de instalaciones artísticas y interesaron a la municipalidad, y con el apoyo de la municipalidad lograron que se señalizara una esquina con una chapa, digamos, del mismo material y estilo en que está puesto concejal fulano y Julio Pérez, era la concejal Horacio Julio y Julio Pérez, da la casualidad de un nombre y un apellido que coincidían, y debajo una placa que dice sitio de memoria, porque estaba a apenas media cuadra del lugar donde fue secuestrado María Elena Buñone, quien fuera la esposa de Jorge Bonafini, uno de los hijos de Eve,
que fue secuestrada en el 25 de mayo de 1978. Y esto fue una actividad promovida y organizada por alumnos. Es decir, hay una idea de que quienes están tomando la posta para producir hechos significativos en cuanto a ceremonias de demarcación, de señalización y de conservación de la memoria, está en manos de los jóvenes. O sea, es un hecho, aunque sea puntual, digamos, no deja de ser auspicioso. Buenísimo. ¿No? Que hay una continuidad, Una ¿no? continuidad, de madres y exactamente. abuelas en las generaciones más jóvenes. Genial. Bueno, el 1 de junio de 1977, hace ya 49 años, un grupo de tareas de la dictadura ingresa a la Escuela Nacional de Educación Técnica número 25, Teniente Primero de Artillería Fray Luis Bertrán, si mal no recuerdo está en Jujuy, Independencia. Sí, en Independencia y Saavedra. Independencia y Saavedra, entre Saavedra y Jujuy, exactamente. Acá dice el barrio de Valvanera. Y se llevan a un preceptor. Ni más ni menos que el poeta Roberto Jorge Santoro, de 38 años, que permanece desaparecido desde entonces. Militante del Partido Revolucionario de Trabajadores, su obra poética se inicia en el 62 con Oficio Desesperado. Siguieron después, entre otros libros, Pedradas con mi patria, A ras de suelo, Desafío, 4 canciones y un vuelo, Las cosas claras. También compiló el volumen Literatura de la pelota, la primera antología de textos relacionados con el fútbol que se publicara en nuestro país. Pero antes de continuar, déjenme precisamente que les comente que hemos convocado justamente a Juan Pablo para hablar de Roberto Santoro. Y no casualmente los dos estamos portando las obras completas de Roberto para rendirle un homenaje a apenas unos días de cumplirse el aniversario. ¿Cuándo te empezó a convocar la figura de Roberto? Bueno, hace un tiempo, veníamos trabajando con la gráfica, con un colectivo de artistas y de activistas artísticos vinculado a las resistencias tipográficas, ¿no? Ese es el nombre del colectivo, con afiches, con tipografía, las tipografías más tradicionales, ¿no? De los métodos de impresión, que de algún modo eran los métodos que todavía se seguían utilizando en los años 70 y que quedan algunas imprentas en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, pero no muchas han desguazado, algunas en los 90 y después en la pandemia. Y bueno, yo me encontré con parte de material de Santoro y hay algo muy, muy potente, muy fuerte de Santoro, que decía que en un principio él, escribía unos poemas y mandaba a hacer la impresión del libro y le llegaba el libro, ¿no? Hasta que más allá de las cuestiones económicas, ¿no? Porque era un tipo común, de barrio, muy popular, de una clase baja, de familia, ¿no? Inmigrante, anarquista, trabajadora. Y él un poco empieza a narrar y dice, bueno, la realidad es que hay que empezar a construir ese espacio de producción gráfica alrededor de los poemas. Entonces empieza a congregar a los artistas que pintan y dibujan y ponen imágenes a los poemas, a los obreros gráficos, recuperando un poco el oficio, tanto con las tipografías y con una de las técnicas que se seguía utilizando fuertemente hasta en los grandes periódicos en los años 70, que era la técnica del linotipo, que él había aprendido de una escuela, de la escuela Quinquela Martín en La Boca, ahí en Pedro de Mendoza, que había una imprenta de linotipo, y él había aprendido el oficio, y a partir de eso empezaba a hacer ese trabajo. Así que bueno, ese encuentro, decía él, de trabajar el oficio colectivamente, grupalmente, con otros, bueno, un poco a mí me impactó, me interesó, y bueno, hay un montón de poemas inéditos que están aquí en las obras poéticas completas que de algún modo juegan con la palabra, ¿no? Hay algo de... él dice, bueno, la palabra es para el que la trabaja, ¿no? Digo, ahí esa frase es hermosa, y así tiene una serie de poemas muy, muy pequeños, muy breves, muy cortitos, casi como haikus, ¿no? Que juega entre la ironía, el humor, la crítica, pero que avanzado los años 70, ¿no? Y en un proceso de politización sobre todo del arte y de los intelectuales y de los propios poetas, mismo en el conjunto del grupo que él conformaba desde los años 60, que era el grupo Barrilete,
Porque en realidad Santoro era un gran formador de grupos, de colectivos de trabajo. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Por qué no contás un poco más sobre lo que era el grupo Barrilete y otros poetas que fueron dándose cita en ese grupo y cómo era la técnica? Porque yo qué lástima no traje algunos ejemplares de cómo eran... De los originales. De los originales, que eran una especie de carpeta de cartón, pero de una sola tapa. Era la tapa, no tenían contratapa, y abrochados con esos ganchos de que se doblaban. Muy artesanal, que se doblaban. Casero, muy estaba artesanal. El plieguito de poemas. Exacto. Y los poemas también que tienen que ver un poco con el concepto de la revista Sobre, ¿no? Que empieza, hay un trabajo de fuerte experimentación entre finales de los 60, o mediados de los 60 y principios de los 70, y que varias revistas literarias o varias producciones vinculadas más a las artes experimentales y a la poesía experimental empiezan a trabajar ya no el formato tradicional de revista, sino la idea de revista Sobre, un sobre que contenía hojas sueltas. Claro. Y Santoro empieza a implementar ya a principios de los 70 esta idea de carpetita, de una carpetita de cartulina con un pliegue y un brochecito que permitía contener y cobijaba y guardaba unas hojitas sueltas. Sí, que eran tamaño media 4, más eran chiquitas. Exacto, eran chiquitas y en distintos papeles, ¿no? Él reservaba los papeles para las imágenes de un tipo de gramaje y color, y después los papeles para los poemas. Y una de las últimas series, que era de la editorial de Papeles de Buenos Aires, que fue la colección La Pluma y la Palabra, que es esta que mencionás vos, que él realiza... producen el colectivo, que era gente de Buenos Aires, que involucraba a un pintor como Pedro Gaeta, otro poeta como Luis Lucci y un músico como Eduardo Rovira, ¿no? de esa música ciudadana tanguera, pero más experimental, ¿no? Digo, para pensar ese trabajo de lo colectivo. Y con este grupo lo que hacían eran charlas alrededor de las muestras de Gaeta, y Gaeta lo llamaba a Santoro el charlista, ¿no? Entonces Santoro hacía toda una locución presentando, por ejemplo, el libro de poemas de Luis Lucci, y detrás se podía escuchar la música de Eduardo Rovira. Algo más performático, de hecho le gustaba la cosa performática, porque él termina componiendo algunas canciones con Jorge Gutelo en el año 74. Eso todavía estamos ahí viendo si... El otro día lo entrevistamos a Gutelo y a ver si te quedaba esa grabación. Quizás esté ese borrador de que le puso música a los poemas, a las canciones, porque primero había hecho todo un poemario. Claro, él tiene incluso en las obras 72. completas uno de los libros son canciones. Sí, son poemas que fueron en realidad publicados como un LP con la voz de Kiko Fernández en el año 72. Y de esas 10 poemas, 9 son de Santoro y fueron musicalizados. En el caso de lo de Jorge Gutelo, un par de años después, que lo conoce porque él trabajaba un poco de todo y trabajaba en el sindicato de los músicos, porque a él le gustaba la cuestión de la organización, obviamente política, militante, dentro no solo de los poetas, porque también formaba parte del espacio de la SADE, ¿no? De la Asociación Argentina de Escritores, sino también de los músicos. Y es ahí donde conoce a Cutelo, y Cutelo le pone música a canciones que escribe Santoro. Algunas están publicadas en las obras completas, y una de ellas es La Guerrillera, ¿no? Esa canción que le dedica al PRT, ¿no? A la estrella del ERP, la estrella roja del ERP. Estrella roja, claro. Bueno, él, digamos, formó parte de un grupo de intelectuales como Humberto Constantini, como... Haroldo Conti, ¿no? Formando sobre todo en el marco del FATRAC, ¿no? Que fue el Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura. Entre el 68 y el 71 por lo menos tuvo funcionamiento, ¿no? Hay algunas referencias que nos da el propio Nicolás Casullo en su momento, alrededor de la experiencia de artistas, intelectuales, poetas, músicos, formando parte de ese frente que estaba más o menos orgánico, más o menos articulado, en algunos casos más, en otros menos, también con artistas visuales, con el PRT, ¿no? Con el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y claro, pues tanto Haroldo como él eran militantes. Exacto. Formaban activamente parte del PRT. Y los dos fueron desaparecidos. O sea, sí. Haroldo el 5 de mayo del 76. Es un poco lo que estaba yo ahí revisando. Porque bueno, ahí la hermana de Roberto, Emilia Neneca, un poco siempre que narraba que
bueno, que él ante la advertencia que se tenía que ir, que se tenía que exiliar y demás, decía, bueno, no, yo me tengo que quedar acá, pues si nos vamos todos, ¿quién queda? Decía él, ¿no? Pero digo, es impresionante porque Haroldo Conti lo desaparece el 5 de mayo del 76 y a él más de un año después, o sea, hubo un tiempo largo, podríamos decir, de una fuerte conciencia sobre lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, ¿no? A junio del 77, y de hecho él escribe, bueno, un par de cartas que están compiladas también por Rafael Vázquez en este informe sobre Santoro, ¿sí? Y en estas cartas otro gran poeta que formó parte del grupo Barrilete, sí, Rafael Vázquez. Y estas pocas cartas que publica Vázquez dan cuenta en cómo un año antes que lo desaparezcan a él, ella le está contando a uno de los hermanos a uno de los hermanos Cedrón, que está en Venezuela, que él ya se está moviendo de casa, ¿no? Que ya no está parando tanto en su casa, que está teniendo cierto cuidado. Bueno, hay ahí toda una escritura hermosa en la urgencia, en la velocidad de esas cartas. Dicen, no tengo ganas de escribir, pero te escribo para que sepas. Bueno, y cuenta un poco cuál es el sonido, la musicalidad que se escucha en las calles en torno a la violencia, a la represión, ¿no? A las sirenas. Y esto lo está advirtiendo él un año antes de su desaparición. Así que era tenaz, se ve que era obstinado en su posicionamiento de quedarse, de bancar la parada, de no dejar de lado a los compañeros. Y bueno, y como vos contabas al principio, era un militante de superficie que trabajaba como jefe de preceptores ahí en la escuela de 11. Exactamente. Y bueno, muy sencillamente, un grupo de tarea lo fue a buscar a su lugar de trabajo. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con más Roberto Jorge Santoro. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Capot. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Volvemos en Ahora y Siempre. Estamos conversando con Juan Pablo Pérez del CCC, un especialista, diríamos, en Roberto Santoro. No sé si tanto, pero sí interesado. Bueno, por lo menos, a partir de un tesoro que hemos hallado. Ha demostrado tener una pasión y un entusiasmo con los papeles que ha encontrado a través de la familia de Roberto Santoro, que sería bueno que nos comparta. Sí, bueno, Paula Santoro, la hija, y Dolores Méndez, la compañera de Roberto, estuvieron un poco, tenían que vender la casa familiar y estuvieron donando y trasladando parte de su biblioteca y sus publicaciones, ¿no? Y quedaban ahí unos
unas tipografías, que como nosotros veníamos trabajando con las resistencias tipográficas, y a través de María Pía López y de Guillermo Korn, me pongo en contacto con Paula y con Dolores, amorosas y divinas, y bueno, me entregaron un material que es un tesoro, que estuvo guardado durante 50 años en la casa de la infancia de Santoro, que era como su centro de operaciones, ¿no? Él en un principio vivió arriba en la terraza de esa casa, que era la casa de los padres, de la familia, en Chacarita, ¿no? En Fraga 568, en el segundo piso F. Claro, cerca de donde está la plaza. Claro, bueno, por eso ahí, él estudió ahí en la escuela primaria cerquita, está la plaza ahí en Chacarita, era bien de barrio, un tipo común de barrio. Y bueno, y en ese departamento su hermana, que falleció, Neneca, falleció hace 2 años, había dejado todo sin tocar, había dejado todo intacto ahí, sin mover nada, y estos paquetes habían quedado escondidos, que eran unos paquetes de diario, que los diarios tienen fecha de 1974 a 75. Son las chapas de esta técnica que yo les comentaba al principio, que todavía se mantenía como técnica de impresión, que eran láminas de linotipo, ¿sí? Donde en su lomo tenía cada línea de verso de los poemas. Entonces, cuando Paula me dice, acá están estos paquetes, que creo que son las chapas de su último poemario, de 1974-75, que es No Negociable, ¿no? Mirá qué título potente, No Negociable, ya en el contexto de la AAA, ¿no? Ese poemario son 43 poemas con una declaración jurada, que dice, si mi poesía no sirve para transformar la realidad, no sirve para nada, ¿no? Digo, esa era un poco la consigna de su propia declaración jurada. Su propósito, digamos. Y bueno, y la cuestión es que veo que esas láminas tienen parte del poemario de No Negociable, pero cuando empiezo a desenvolver parte de esos paquetes, me voy encontrando con nuevos poemas. Y los busco y los rastreo, y es el tono, es la prosa de él, y no aparece en ningún registro en ningún lado. Y yo digo, claro, ¿cómo apareció si esto estuvo empaquetado y guardado en la casa? Casi como dirían a Longoni, un embute de la memoria, ¿no? Estuvo escondido ahí y aparece como un legado poético después de 50 años, justo en el contexto que se cumplían los 50 años del golpe del 24 de marzo. Y bueno, y empezar a indagar por qué aparecen mezclados unos poemas con otros, si era solo ese libro, si había algo más. Bueno, en realidad hay más de 30 poemas nuevos, inéditos, que quedaron como legado a poner aquí en el presente, con lo cual a partir de eso vamos a hacer una publicación, vamos a hacer una muestra, tanto en el Centro Cultural de la Cooperación como ahora en agosto vamos a llevar parte de ese material a la provincia de San Juan, al Museo Franklin Rawson, con la invitación del curador, historiador Roberto Amigo. Estamos trabajando junto a 2 artistas, Hugo Vidal y Hilda Paz, un poco ese diálogo gráfico, poético, político con el material de Santoro. Pero lo que llegué yo como hipótesis a concluir es que en realidad, y a partir un poco de las cartas que él le cuenta a Cedrón en el exilio, que está preparando un nuevo material, y esto lo está diciendo 20 días antes de su fecha de desaparición, y en realidad lo que termino concluyendo es que ese material corresponde a un último poemario que él entiende que No Negociable es tan fuerte, es tan potente, porque está hablando ya en el 74-75 de la represión, de la tortura, ¿no? Digo, de cosas muy fuertes en ese juego de vocabulario, de lenguaje, de ironía, de crítica, de uso de canciones. Ahora podemos leer algún poema de ese No Negociable. Ilustrar un poco. Entonces, para mí, él entiende que todavía No Negociable tiene una potencia enorme ya post-76 para seguir interpelando el contexto de la dictadura, y añade otros poemas que son, por un lado, escabrosos, pero también juegan, ¿no? Digo, con el lenguaje, con el vocabulario de la poesía, para interpelar esa coyuntura, ¿no? Tremenda. Entonces, bueno, un poco la idea es republicar eso como un último poemario que todavía estoy rastreando, estoy investigando a ver si encuentro en algún escrito, en algún papel, porque él registraba todo en libretas, era un gran registrador. Él grababa todo. Lo que no podía grabar con su geloso, que llevaba a todos lados y grababa las entrevistas,
lo anotaba en una libretita. Y tenía libretitas de lo que, ahora que estaba mirando el baño acá de la radio Caput, que está lleno de grafitis, bueno, él escribió en las libretitas los grafitis de los baños, de los hoteles alojamientos, de los colectivos, ¿no? Era un registrador de la vida popular, Santoro. Eso me parece que es como la clave para poderlo entender en su búsqueda a la hora de dónde ubicar su poesía. Me haces acordar a digamos, otra gran registradora en términos ya de la memoria, que fue Nora Cortiñas. Nos ha compartido el hijo, Marcelo, que cuando están acomodando la casa, que ahora se está transformando en la casa museo, Norita Cortiñas, llevaba una serie de cuadernos, de agendas y de libretas en donde registraba todo, registraba sus viajes, registraba sus entrevistas, registraba, o sea, qué suerte que, digamos, que tuvieron la habilidad, la capacidad y la oportunidad de dejar ese registro tan fidedigno de su trabajo en primera persona, para que no se pierda para las futuras generaciones, de ver qué es lo que ocurría en esa época, en ese contexto, qué era lo que pensaban ellos ahí en caliente, en ese lugar. Sí, digamos, fundamental. ¿no? Fundamental. Entonces, el proyecto sería poder darle luz a eso, publicarlo. Después de 50 años que aparezca ese último, para mí es el último poemario, yo lo llamo por ahora no negociable recargado, porque claro, viene recargado con mucha energía, con mucha intensidad, con mucha crítica corrosiva, feroz, con un humor ahí negro. De hecho, él publica un tiempito antes, que aparece aquí en el informe de Santoro que publica Rafael Vázquez, que son los 25 poemas negros sin filtro, ¿no? Hace la alusión un poco al cigarrillo, sí. Pero bueno, época, pero ahí en ese poemario trabaja más una crítica a la institución eclesiástica, ¿no? Digo, hay una crítica muy mordaz a la iglesia. Pero en estos nuevos poemas que se articulan con no negociable, claramente tiene que ver con la represión, tiene que ver con la tortura, tiene que ver con el poder político, el poder económico, ¿no? Digo, da cuenta de una pata civil en ese poemario, que es hermoso. Es hermoso y muy, muy fuerte, ¿no? Muy duro a la vez. Claro. Y para mí él entiende que no negociable todavía tiene mucho que decir ya a partir del 76. Y por eso junta, entremezcla los poemas. Porque lo raro, cuando yo me encuentro con las chapas, digo, ¿por qué están entremezclados? Y de hecho me encuentro con las chapas con correcciones. Claro, me encuentro en una cajita las correcciones. Galera, claro, pero cuando yo voy al original de no negociable, estaba perfecto. Y digo, ¿y por qué tengo las correcciones en chapas si está bien publicado? Es que en la técnica del linotipo, alguien imprimía. Y después esas chapas, como pesaban toneladas, volvían a la imprenta y se fundían, porque era plomo con aleación, ¿no? Para hacer un nuevo poemario, claro, para hacer un nuevo texto, un nuevo escrito. Entonces, para mí las chapas de no negociable de 74-75 las devolvió, se fundieron, y él concibió este nuevo libro de poemas, que serían en total 76 poemas, ¿sí? Y entonces volvieron con errores, y entonces están las correcciones. Volvieron con errores de lo que ya él, en parte, los poemas de no negociables ya habían publicado. Claro, me da cuenta también, por si hiciera falta, digamos, a mar de lo que vos pescaste, de lo que es el estilo, la respiración, el texto en sí, la autenticidad, digamos, o sea, el error y la corrección de ese error de mano propia del autor, ¿no? Tal cual. Así que, y eso estaba aparte, eso no se llegó a entreverar, podríamos decir, con cómo yo recibí esos paquetes, ¿no? La idea es, un poco hice todo un registro de archivo para no mover, no tocar, no alterar nada de cómo yo recibí y desarmé esos paquetes. Vuelvo a decir, con periódicos que lo envolvían de fechas de 1974 y 1975. O sea, ¿no? el propio soporte, la propia envoltura da cuenta, digamos, de todo un contexto de época que es valiosísimo, digamos, encontrar diarios que, salvo que vayas a una hemeroteca, una cosa por el estilo. Digamos. Hasta podemos trabajar con los periódicos que envolvían estas chapas. Sí, y eso digamos, hay todo un plan de conservación de ese material. Y en principio estoy ahí trabajando en eso, claro. ¿No? Digo, básicamente es un material que queda como archivo físico, ¿no? Claro. Y la otra vez hablando con otro artista, teórico, investigador, Marcelo Espósito, me decía,
no es que te dieron un librito original, te dieron las chapas para volver a imprimir. Es un tesoro maravilloso. Porque, y todavía debe haber linotipos, digo, y eso es lo que como estamos para... planificando tanto con Paula como con Dolores, es primero, porque no negociable está agotado, no se consigue, entonces vamos a hacer una reedición facsimilar de no negociable, pero también vamos un poco resguardando la forma en cómo yo recibí ese material, que no hacer una nueva publicación. Y las obras completas es un trabajo maravilloso que han hecho, ¿no? La editorial Razón y Revolución. Lo que pasa es que literatura de la pelota no se consigue. No, bueno, de hecho hay algunos ejemplares que habían quedado ahí en la casa. Sí, así que hay ahora dando vuelta algunos ejemplares. Bueno. Pero bueno, nunca las cosas completas son completas del todo. Y bienvenido sea que haya aparecido tesoro, que me parece que después de 50 años es como un legado para las nuevas generaciones. La literatura universal está llena de ejemplos de obras que quedaron fuera hasta de la intención inicial y original del autor. Sí, claro. Kafka pidió que destruyeran que no se publiquen. Max Brod por suerte no le hizo caso y así sucesivamente. De Pessoa hay un libro hermoso ay, no me sale el italiano, Antonio Tabucchi, que se llama Un baúl lleno de gente, porque es la cantidad de cosas que se encontraron adentro de la casa de Pessoa. Mirá, te leo un pasajito, no de un poema, sino de esta última carta del 10 de mayo, si hay tiempo, ¿no? Del 10 de mayo del 77 que le escribe a José Antonio Cedrón, que está exiliado en Venezuela. Digo, un poco para ver el tono de su propia escritura 20 días antes de su desaparición. Dice, estamos además empeñados en un trabajo editorial del que ya tenemos resultados concretos, que para mí es este libro. Recibirás un Jesucristo, le dice. Ya verás. Qué desgracia que no alcance el tiempo y uno tenga que remar como un esclavo en medio de este trabajo que no da ni para llegar a fin de mes, sabiendo encima que existe la posibilidad de caer en cualquier momento y por cualquier cosa. El ruido de la sirena lo tenemos de música de fondo. Dale que dale como un organito represor y desesperado. O el mundo occidental y cristiano. Hoy el mundo occidental y cristiano. Un día florecerá la vida y el sol tendrá el calor que se merece, ¿no? Digo, esas son palabras de esta carta de Santoro 20 días antes de desaparecer, que está hablando, ¿no? De un nuevo material que está ahí en ciernes. Sí, lo está preanunciando de alguna manera. Y a la vez esto, ¿no? Que se está empezando a mover, que bueno, el contexto que él ya era muy consciente, esto que decíamos, ¿no? Ya con la desaparición de Haroldo, que era compañero del Fatran. Se habla del carácter premonitorio de muchas de las cosas que por ejemplo, la famosa carta de Haroldo a Fernández Retamar, que habla de los 30.000. El 2 de enero del 76. Del 76. Sí, yo hice justo un afiche sobre esa frase, un afiche tipográfico que un poco le dice, bueno, tengo un conocido militar que va a haber un golpe para marzo que va a tener un costo de 30.000 muertos, dice, el 2 de enero del 76. Impresionante. Así que la cifra ya estaba marcada de antemano, ¿no? Para los que niegan la cifra. No, bueno, eso estaba pensando exactamente eso, ¿no? Digamos, cómo hay argumentos para destruir cualquier intento de negacionismo. Pero el otro día me llegó a través de las redes un texto que decía que justamente los libertarios no discuten argumentos, o sea, gritan nada más. Y vacían no hay discusión, no hay argumentación, hay simplemente gritos que tapan y cuando vos perdés tiempo en refutar una falacia, ya te tiraron 3 más, entonces es muy asimétrico, digamos, no da el tiempo. Sí, no hay una plataforma, un parámetro para poder discutir. Para poder discutir y para poder contestar. ¿Qué más podemos ofrecer de Roberto, digamos? Si querés, un poco para pescar el tono para que sepa irónico, de juego lúdico, ¿no? De juegos de palabras de no negociable, que es parte de este hallazgo, ¿no? Bueno, que fue publicado en el 74 y 75, y de hecho estamos con un amigo, director de cine, Gabriel Alijo. Aparte de la publicación y de la muestra, estamos empezando a hacer registros para llevar adelante una película sobre Santoro. Porque hay algunas cosas, hay algunas audiovisuales de Santoro, pero no hay tanto material.
Y bueno, y hemos encontrado ¿Hay algún material fotográfico, audios, digamos, hay ¿no? fotografías Sí, que fotografía. que tiene Paula, la hija, que tiene Dolores, su compañera, pero también hay audios de él, porque él esto que decíamos que era un gran registrador de la vida popular, de la vida social, y de hecho en una entrevista que le está grabando con el Geloso al poeta Luis Lucci le dice... Expliquemos que el Geloso era un grabador de cinta abierta, que más o menos medía 50 por 40 por 50 por 20, 35, 30 de alto, exacto, digamos. era un flor de artefacto que no era para llevar bajo el brazo, sin embargo él lo llevaba, iba a casas con el Geloso. La gente lo trasladaba para registrar justamente. Y él se apenaba, decía, porque también existían pequeños, los periodistas más profesionales podrían tener algún grabadorcito más de mano, ¿no? Traído, imagino, de afuera. Y él un poco se apenaba en esa entrevista diciendo, bueno, yo no tengo un grabador chiquitito, ¿cómo me gustaría grabar las conversaciones en el colectivo? Decía, imagínate lo que estaba pensando él. Entonces, bueno, hay aparte de material fotográfico y este tesoro de los poemas inéditos, hay toda una serie de audios de estas grabaciones que hacía él, no solo a otros poetas, entrevistas a otros poetas, sino también de grabaciones radiales, de entrevistas que le habían hecho a él en los años 60. Y también él grabando a su hija Paula cuando tenía 1 año, cuando Paula tenía 5 años, cuando Paula tenía 7 años. Claro, y la esa graba constancia del registro. Con el registro, decía, hoy es 20 de agosto de 1973 y vamos a escuchar a la gran artista Paula Santoro. Y ahí empezaba o Paula a cantar, o Paula a leer, o Paula a decir... le interesaba dejar encendido y de repente venía Dolores y le decía, ¿estás grabando vos? Sí, no, pero pará, corta. Y dice, no, vos no te preocupes, dejalo que eso siga andando. Como que él quería como captar todo, como el adelante y el atrás de escena. Era un gran registrador y bueno, todo ese material en audios que en algún momento eran cintas abiertas que Dolores le pasó a Daniel Luiret, que también es docente de filo, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de edición, y es un melómano, tiene ahí todo un material de audios y de discografía enorme, y él tenía recopilado esos audios. Santoro también tuvo que ver con la discografía. Porque él trabajó ahí en el sindicato de músicos, ahí donde te decía que lo conoció a Jorge Cutelo como músico, ¿no? Y que él le había pedido que le ponga música a sus poemas, canciones. Así que bueno, hay material que está un poco apareciendo y con algunas entrevistas también a poetas o a artistas que lo han transitado en distintos momentos. Siempre, hay algo que uno piensa, hay un concepto que planteaba Paolo Virno de los años 60, decía, bueno, en los 60 había una vida muy fragmentada, ¿no? Por un lado era la vida familiar de la casa, del hogar, por otro lado el mundo del trabajo y por otro lado el mundo de la militancia, y esos lugares como que eran no se tocaban, no se cruzaban, ¿no? Muy fragmentados, muy compartimentados, y de hecho Dolores dice, bueno, yo no sabía mucho en qué andaba él, ¿no? Primero por cuidados, por reservar, pero a la vez había ahí una escisión muy fuerte entre esos 3 ámbitos. Claro, pero qué increíble que el significante 50 despierte, digamos, este tipo de cosas, ¿no? O sea, pensando, el año que viene, ojalá haya tiempo para que esté un documental de Roberto, y ojalá, una edición de los nuevos poemas de los Roberto. documentales es un trabajo muy colectivo, muy difícil. En torno a, digamos, tampoco quien dice 50 seguro. Dice 51. Pero sí que para el año que viene vamos a hacer la muestra con los materiales, y la idea es que tener republicado este no negociable recargado. Entonces vamos con un pedazo, el primer poema, de no negociable de 1975, se llama El Gran Bonete, que un poco él toma de las publicidades, los jingles, de las canciones infantiles. Hay un juego ahí que articula el lenguaje con el habla contexto. Popular con el contexto, exactamente. Y dice, a mi país se le han perdido muchos habitantes, y dice que algún cuerpo del ejército los tiene. Yo, señor, sí, señor, no, señor. Pues entonces, ¿quién lo tiene? La policía. Yo, señor, sí, señor, no, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? La Cámara del Terror. Yo, señor, sí, señor, no, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? Los organismos parapoliciales. Yo, señor,
Sí, señor, no, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? Pues entonces, ¿quién los tiene? Pues entonces, ¿quién los tiene? Qué maravilla. ¿No? Digo, ¿cómo puede hacer esa articulación? ¿Cómo puede dar cuenta de la desaparición de esa forma? Impresionante. Digamos, ¿no? Impresionante. Y bueno, hay un con montón la literalidad poemas. de buscar a los responsables directos, ¿no? Bueno, hay otro de estos que juega con las canciones, que a mí me encanta, porque hay algo de esa vuelta a la infancia, ¿no? Bueno, por algo la revista se llamó Barrilete, ¿no? Digo, hay en todo su poemario de los 60 de él, hay no una mirada nostálgica, sino en cómo hay una sociedad que le ha arrebatado, podríamos decir, ese objeto deseado y preciado de ese mundo infantil, ¿no? Además el rescate de lo lúdico como un valor, ¿no? Y como un lugar de libertad. Como un lugar de libertad y como un valor colectivo. Tal cual. Bueno, hay otro de los poemas de No Negociable, que es Vocales, se llama. A la lata, al latero, el país está lleno de agujeros. A la A, burocracia sindical. A la E, los ladrones en el poder. A la I, la mortalidad infantil. A la O, la puta que los parió. A la U, Argentina eres tú. Qué maravilla. Mirá qué actualidad que tiene ese poema. Qué increíble. ¿No? Tanto que le pedimos a la CGT y a esa burocracia sindical como ya estaba presente en esos años 70. Elegiste otro y después de unos pequeños anuncios que tenemos que hacer. En Plaza de Mayo, del 2 al 9 de junio en este mes, se plantea la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común, un ayuno y oración para despertar conciencias. Ayunamos para denunciar el hambre, nos reunimos para defender la vida, oramos para sostener la esperanza. Quien convoca es uno de los principales convocantes, es el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien nos dice estas palabras. Es importante este encuentro para despertar conciencias, para que cada uno en su casa, en el trabajo, donde se encuentre, reflexionemos juntos y juntas la situación que vive nuestro país y el mundo. Ustedes saben que en estos momentos hay mucho oscurantismo mundial, guerras, hambre, desesperación, falta de trabajo, también un ataque directo a los niños que se los penaliza a los 14 años en lugar de buscar solución a la vida que lo margina una sociedad. Esto no puede ser, no es una democracia. Democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, y no para algunos. Esta reunión queremos en la fuerza de la oración. No es el primer ayuno que encaramos. Hemos hecho otro en los momentos muy difíciles durante la dictadura. Hoy con la Mesa Ecuménica, pastores, curas, la opción por los pobres, laicos, que estamos aquí, es para comprender que la fuerza de la oración puede cambiar la situación. No lo va a cambiar este gobierno, pero es el pueblo que tiene que cambiar las cosas. El pueblo tiene que dejar de ser espectador para asumirse como protagonista y constructor de su propia vida y de su propia historia. Los pueblos son los que forjan su identidad. Y hoy el pueblo está en un estado de indefensión total. Entonces la única forma de revertir esto es unirnos. No unirnos para la violencia, sino para la rebelión de conciencias. Este era el mensaje que nos dejaba el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Un par de parroquiales. Una muestra fotográfica que estuvo en el CCC, Norita siempre nos cuidó,
Va a estar en Montegrande del 30 de mayo al 30 de junio, con idea y producción general de Ana Bianco y Alejandro Amdam. Esto va a ser en General Rodríguez 321, Montegrande, provincia de Buenos Aires, con Horacio Villalobos, Daniel García, Eduardo Longoni, Pablo Lasanqui, Fernando Gens, Mónica Hasenberg, Olga Morales, Julio Menakowski y un montón de autores más. Y se va a presentar también en el viernes 5 de junio en Ayacucho 632, en el profesorado Joaquín B. González, el libro 50 historias de los juicios por la dictadura argentina, editado por La Retaguardia, con la presencia de Gabriela Sosti y Fernando Tevele y María Eugenia Otero. Vamos a ir a nuestra sección Nuestros Seres Queridos y cerramos después con nuestro invitado. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar precisamente a Roberto Jorge Santoro, como dijimos, secuestrado el 1 de junio de 1977 y que permanece desaparecido. Militaba en el PRTR, en el Frente de Trabajadores de la Cultura y en el FAS junto a Haroldo Conti y Humberto Constantini. Precisamente para cerrar esta presencia de nuestro invitado hoy aquí en Ahora y Siempre, queremos despedirlo con la lectura de un poema, de otro poema de Roberto Jorge Santoro. Vamos con uno breve, también de No Negociable, de 1975, que un poco inspira para el contexto actual. Trabalengua se llama. Dice: el país está hecho mierda. ¿Quién lo desenmierdará? El que lo desenmierde, buen desenmierdador será. Ahí está. Maravilloso. Ahí un poco trabado. Maravilloso. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, hemos Oscar, por la invitación. transitado por la vida y obra de un poquito, digamos, sí, asomándonos a la vida y obra de este gran poeta y gran militante que fue Roberto Jorge Santoro, y felices de saber que se han encontrado nuevos materiales y que se está trabajando y que hay proyectos para que esos materiales se difundan y lleguen cada vez a más personas. Así que nos vamos, aprovechando que hoy es el día de Ni Una Menos, nos vamos con Canción Sin Miedo de Vivir Quintana en homenaje a la marcha de hoy. Los dejamos con Marcelo Goro y Sara Chao en la caja de Pandora. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau. tiemblen estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente!